noches a todas y a todos. Uno al saludo protocolar. Buenas noches a todos y a todas y bienvenidos a su casa, la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Sánchez vino a participar en un esfuerzo dirigido a fortalecer. Hoy, en el contexto de la conmemoración del centenario del natalicio de don Roberto Sánchez, la fundación que lleva su nombre se ha dado la tarea de concretar esta idea y darle así continuidad a la visión del exgobernador y maestro universitario, en cuanto a que el bien social no es solo responsabilidad del Estado, sino que está también arraigada en el principio democrático de la participación ciudadana. Pensar la cosa pública no es territorio exclusivo de las castas políticas, sino que se enmarca además en la responsabilidad de cada ciudadano. Por esa razón, cuando Roberto Sánchez sale del ámbito de los partidos y la administración del Estado y decide laborar en la Universidad de Puerto Rico, lo hace sin abandonar su vocación pública, sin quitarle los ojos a los asuntos del Estado y sin dejar de pensar en nuevos caminos institucionales de bienestar y acción social. En la universidad, primero en la Escuela de Administración Pública, que hoy lleva su nombre, y luego en la Escuela de Derecho, don Roberto, el maestro y colega universitario, no se limitó a los asuntos estrictamente académicos. La actividad docente y la comunicación con los compañeros de facultad, así como el hábito cotidiano de problematizar la institucionalidad pública, pensándola y repensándola una y otra vez desde perspectivas éticas y pragmáticas, testimonian su implacable vocación política, y uso aquí este término en su más profunda y noble acepción. Por eso resulta natural el que esta conferencia magistral anual que iniciamos hoy tenga por sede este recinto de la Universidad de Puerto Rico. Tan importante es la memoria y el ejemplo de quien este evento honra, como el valor social y humano de quien tiene a cargo esta primera conferencia magistral. Fernando Picó ha incorporado una intensa y extensa vocación pública a su gestión docente, investigativa y espiritual. Más importante aún es su reconocida capacidad compartida con Sánchez Vilella para ver más allá de lo aparente desde una óptica crítica caracterizada por la integridad, la sed de justicia y la bondad. Agradeciendo su presencia aquí esta noche y anticipando la pertinencia de su pensamiento sobre el tema fundamental que constituye el Pacto Social puertorriqueño, los dejo con el amigo Fernando Picó. Compañero, es un gran honor haber sido invitado a dictar la primera conferencia anual Roberto Sánchez Vilella. Estuve estudiando fuera de Puerto Rico los años en que él fue gobernador y no vine a conocerlo hasta los 1980, cuando mi cuñado, miembro de esta facultad de Derecho, me lo presentó en el extinto Club de la Facultad. Tuve ocasión de compartir con él en varias ocasiones en un comité que Ana Elvia Quintero convocaba a reuniones cuando ella era vicepresidenta de Asuntos Académicos de la universidad. Me enteré allí de la amistad de don Roberto con Iván Illich, a quien yo también estimaba mucho, cuya obra yo admiro. Por esa afinidad de él con Illich, me parece propio para esta conferencia el tema del Pacto Social puertorriqueño. ¿Qué es el Pacto Social? Yo lo describiría como un conjunto de normas y entendidos que informalmente rigen la convivencia social en Puerto Rico. Mediante la operación del Pacto Social, las personas
armonizan y median sus diferencias, comparten espacios públicos, se brindan mutua ayuda, practican la compasión y expresan su solidaridad. El pacto social por mucho tiempo ha compensado las deficiencias y las ausencias del Estado en Puerto Rico y ha ayudado a superar muchas de las distancias sociales en nuestro país. Es mi sentir que a pesar de la modernización de nuestra sociedad y la racionalización de las operaciones del Estado, el pacto social sigue siendo un factor esencial para la estabilidad de nuestra vida colectiva. La formación de la sociedad puertorriqueña contemporánea se da a partir de la abolición de la esclavitud y del colapso del agrego. En la nueva sociedad en donde ha desaparecido el trabajo coaccionado y la dependencia de los desarraigados, surge una comunidad nacional enlazada por los múltiples medios de comunicación y cimentada por un pacto social implícito. Este pacto social vigente y reconocible constituye una fortaleza y una razón de esperanza para nuestro pueblo, pero es hoy objeto de ataques y desgarraduras que pueden minar nuestra sociedad. Desde el siglo XVI, el Estado nunca ha ofrecido suficientes garantías para el desarrollo y la estabilidad de la sociedad puertorriqueña. Ausente las más de las veces de las urgencias y necesidades de los puertorriqueños, el Estado esporádicamente ha querido imponer unas normas y unas prácticas que han suscitado desconocimiento y resistencia, reconvenciones y castigos, sin lograr totalmente ceñir al país a los propósitos de los gobernantes del momento. Se legisla y se juzga, pero no se cumple. La verdadera normativa en este país reside en unos códigos sociales heredados, manipulados y enmendados en cada generación. Estos códigos imponen unos consensos que no siempre coinciden con los propósitos del Estado. Al delator se le desprecia y se le castiga. Al fugitivo se le da albergue. Al pariente se le apoya aún al riesgo de complicidades. Las deudas de honor se honran. Al infeliz se le compadece. Del farfullero uno se burla. Y el ay bendito tiene una fuerza, más fuerza que los dictámenes del Estado. La sociedad campesina de los siglos precedentes suplió las ausencias y deficiencias del Estado, y según el Estado moderno ha ido reclamando y regulando áreas de la convivencia social, se ha tomado por contado que los viejos entendidos con los que la sociedad tradicional articulaba las relaciones entre ricos y pobres, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, blancos y negros, religiosos y no creyentes, gente de la ciudad y del campo, habían sido rebasados por la racionalidad, la secularidad y la homogeneidad de los derechos ciudadanos articulados en nuestros documentos públicos y difundidos por los medios de comunicación. Bastaba con declarar que la violencia doméstica, el racismo y la homofobia estaban proscritos por la Constitución para acabar con estas plagas sociales. Lo que se ha constatado en los últimos años es que lejos de amainar la violencia de género, los delitos contra la propiedad, la corrupción, la evasión contributiva y el abuso contra niños y ancianos, sigue monopolizando los titulares de nuestros periódicos y la discusión en la radio y en la televisión. Ante la aparente proliferación de estos males, los sectores acomodados de nuestra sociedad han querido desentenderse del resto de los puertorriqueños. Algunos lo han hecho físicamente, segregándose en espacios clausurados donde reclaman tener mayor seguridad y tranquilidad. Otras buscan un refugio en largas estancias en el norte,
en los circuitos cerrados de sus sociedades y clubes, o en prácticas esotéricas que los distinguen y los aíslan. Pretenden definir la normalidad como lo que ocurre dentro de los parámetros de su sociabilidad y remiten al folclore y al jibarismo anquilosado, lo que no atiende a sus reclamos. Para estos sectores el pacto social no existe porque carece de vigencia en las cortes y en la opinión pública de la cual creen ser portavoces. No siempre fue así. Ante el avance del capital norteamericano después de la invasión de 1898, los sectores dirigentes armaron el discurso de la gran familia puertorriqueña para tratar de recabar la unidad de todos los habitantes de la isla en el reclamo de unos intereses definidos como comunes a toda la nación. Las manipulaciones del discurso de la gran familia puertorriqueña, denunciadas por el liderato obrero de principios del siglo XX y por otros sectores críticos del Partido Unión de Puerto Rico, eventualmente indujeron al desuso político del término, pero la noción sobrevivió en el imaginario colectivo y se invocó como pertinente a los reclamos de solidaridad, especialmente en la diáspora del norte. Un nuevo acercamiento a las aspiraciones básicas de la mayoría de los puertorriqueños llevó al liderato del Partido Popular Democrático de finales de los 1930 a definir la justicia social como ámbito de su proyecto de país. La satisfacción de los afanes por tener tierra y casa propia y un empleo estable se consagró como emblemática de un nuevo orden social. La legislación social de los 1940, en la mayor parte de las instancias, avalada por los legisladores de todos los partidos representados entonces en la legislatura, recogió estas aspiraciones. Pero esta legislación, aunque reconocía muchos de los entendidos sobre los cuales operaba la sociedad puertorriqueña, no estaba diseñada para enfrentar las exigencias de una nueva sociedad urbana e industrial, sino para aplacar los males de la vieja sociedad rural. Eventualmente, la legislación social de los 1940 fue rebasada por la nueva sociedad que había ayudado a crear. Una nueva agenda social urbana no recibió necesariamente la misma atención que tuvo el proyecto de justicia social para la vieja sociedad rural. Pero una de las consecuencias de la gestión social de la generación de los 1940 fue estimular la noción de que el Estado pudiera estar dispuesto a atender los reclamos y las necesidades que le presentara el pueblo, lo que a falta de contacto personal con los gobernantes vino a hacerse a través de peticiones, manifestaciones, piquetes y marchas. Las décadas recientes han sido objeto de discusión y de contienda la aspiración a la igualdad de oportunidades a través de la educación, el acceso a la vivienda y a los servicios de salud, la garantía de igual protección bajo las leyes, el recurso a una transportación pública barata, el acceso a los espacios públicos, especialmente a las playas y otros lugares recreativos, el derecho a la fianza, el derecho a la rehabilitación de los confinados en las cárceles del Estado, el reclamo a la alimentación de los minusválidos y los niños, la protección de nuestro ambiente y nuestros recursos naturales, el reclamo de respeto apropiado a cada ciudadano de sus derechos a reunión y libre expresión, y la exclusión de la pena de muerte de nuestra jurisdicción. En Puerto Rico se piensa que los sectores populares carecen de la capacidad de asumir la dirección de la agenda social del Estado. Hay también menos señales de movilidad social en las últimas décadas, y más bien ha habido un retroceso de ciertos sectores sociales en campos tan vitales como la salud, la educación, el acceso a espacios públicos y el ejercicio de los derechos a la libre expresión. La intromisión cada vez mayor de la jurisdicción federal en la adjudicación de casos, el repliegue de los instrumentos de asistencia social, la reducción significativa del número de estudiantes en la universidad pública, el desmantelamiento del viejo sistema de salud, su sustitución por una amalgama de medidas que más benefician a las aseguradoras y a los médicos concurrentes que a los pacientes,
la reducción significativa del número de empleados públicos con la consecuente disminución de los servicios del Estado, la insistencia en penas de prisión cada vez más largas y la merma en las oportunidades de adiestramiento y aprendizaje en las instituciones penales, y la cesión a intereses privados de recursos preciados como las playas, son algunos de los signos de un deterioro del pacto social. La globalización del país, de la economía del país, ha provocado una escisión entre la agenda económica y la consideración de los problemas sociales. Según las empresas internacionales, responden a exigencias cada vez más apremiantes para generar ganancias, sea abaratando los costos de producción, sea explorando nuevas técnicas de mercadeo. Sus ejecutivos y su personal han dejado de responder a las necesidades locales de empleo y a los apremios para participar creativamente en el servicio a las comunidades de su entorno. Las relaciones públicas se practican más como una carga imprescindible al presupuesto para conservar la imagen corporativa que como una misión deseada de servicio social. Sus empleados, perennemente inseguros ante la posibilidad de un cierre total o parcial de las operaciones, enmudecen. A su vez, el Estado y las instituciones locales han asimilado la noción que lo importante es tener un saldo positivo en todas sus transacciones. La utilidad social, la promoción cultural, el paradigma útil, la oportunidad de convivencia, la inversión en el largo plazo, la obligación moral, deben someterse al escrutinio. ¿Qué ganancia inmediata dejará este proyecto? Esta mentalidad ha infiltrado aún la enseñanza, de manera que la rentabilidad viene a ser el árbitro de la investigación y el juez de las revisiones curriculares. Fuera la antropología, lo importante es la enseñanza de lenguas, que es lo que ahora asegura carreras gananciosas. Olvídate de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Lo crucial es lo que afirman hoy Warren Buffett, George Soros y Donald Trump. Wikipedia te dice todo lo que necesitas saber de la Divina Comedia de Dante, pero The Economist es más relevante para tu futuro. Si la ganancia inmediata es lo importante, deshazte de amistades radicales y parientes pobres. Aparenta ser más rico de lo que eres, porque la imagen de la prosperidad es lo que te puede vincular a los más afortunados. Acostumbra a tus hijos a escoger sus amigos por sus direcciones residenciales, más que por sus cualidades humanas. La religión es una rémora a las ganancias, pero ir a la iglesia te puede poner en contacto con gente útil. Mucho del pensamiento económico neoliberal se justifica con la noción de que mientras más ganancias generen las empresas, más se beneficia el resto de la sociedad. Porque la ganancia es como una mancha de tinta que se va regando por un tejido y eventualmente alcanza los márgenes. Bien sabemos que en la economía globalizada esto no funciona así. La urgencia de generar ganancias para los accionistas y bonificaciones para los altos ejecutivos no deja nada extra en la base. Todo va a tener a los cuarteles generales de una empresa a quien poco le importa si la ganancia ha venido de dejar cesantes a 3 conserjes y 2 recepcionistas o de una economía en la factura de energía. La ganancia adicional no se redistribuye localmente. Sin embargo, para justificar las decisiones poco populares y los cambios que atropellan al personal y al ambiente, se persiste en promover la noción de la ganancia como mancha de tinta que se riega, o en una imagen más criolla que salpica. ¿Quién se sienta a esperar que esto suceda, que mejor juega la loto? Al menos ahí las oportunidades de ganar son matemáticamente computables. A través de nuestra historia, los puertorriqueños hemos generado unos niveles de tolerancia racial, religiosa, política y social que no fácilmente se encuentran en otras partes del mundo. La convivencia aquí, a pesar de los abusos y de los prejuicios inducidos por los sectores letrados, ha sido notable. Gente hubo en el siglo XIX que fue a la cárcel
o pagó crecidas multas por esconder a esclavos fugitivos. Entre nosotros las solidaridades nunca se han apagado. La compasión siempre encuentra nuevas formas de socorrer al afligido y el cariño y la hospitalidad nuestra son legendarios. Nos burlamos del despliegue ostentoso de riqueza o de saber, y humilde es una palabra que enaltece, y hermano un apelativo que se comparte indiscriminadamente. El pacto social en Puerto Rico incluye a todos, porque cada cual, en una medida u otra, es merecedor de solidaridad y compasión, y porque cada cual, tarde o temprano, se encuentra en un margen. Para quien ha sufrido un accidente o ha experimentado una pérdida familiar o se ha extraviado en una ruta de la cordillera, el recurso a la ayuda del otro rara vez ha carecido de respuesta solidaria. La capacidad de intuir la necesidad ajena va tomada de la mano del deseo de ayudar. Estas son obligaciones que no se pueden legislar, pero para los cuales es preciso educar a las siguientes generaciones. Usualmente el aprendizaje se ha dado en el contexto de la praxis de los mayores. La conciencia social se desarrolla con el ejemplo. Sería bueno redondear estas reflexiones con un cuento. Sucedió que Plinio, que tenía el ventorrillo del barrio, estaba estrenando para Año Nuevo unos zapatos. Pasó por la casa de Goyo, que hacía tiempo no le pagaba la cuenta, y le suplicó: compay, la quebrada está crecida y no quiero dañar mis zapatos nuevos. Mire qué finos son de marca. Cárgueme al hombro hasta el otro lado de la quebrada. Goyo se ñangotó y Plinio se montó sobre sus hombros. Es que voy para el pueblo, explicó Plinio. Hay un baile en casa de unos primos y quiero lucir bien. Son gente muy fina y hasta tienen un cuñado que es sargento de la policía en Barrio Obrero. Goyo entró a la quebrada y tanteó el paso entre las piedras sumergidas. Es muy servicial ese sargento. Me ofreció ayudarme a cobrarle a la gente que hace tiempo me deben el ventorrillo. Goyo se detuvo en medio de la quebrada. ¿Por qué se detiene, compay? Es que la corriente está muy fuerte, dijo Goyo, y acto seguido tropezó con una piedra y cayó al agua con toda su carga. ¡Ay, ay!, gritó Plinio, mis zapatos nuevos, mi pantalón que la doña planchó. Lo siento, compay, pudo más el aventón del agua. Déjeme ayudarle a ponerle en pie. En casa me queda un poco de pitorro para que se caliente. A veces nos portamos como Goyo, a veces como Plinio, pero lo importante es no evocar en medio de la quebrada al pariente policía.